Buenas tardes. Hoy vamos a conocer uno de los elementos que nos va a acompañar en todas las prácticas de laboratorio. Este dispositivo que vemos aquí se llama protoboard. Algunos lo conocen como breadboard. En Estados Unidos suelen darle ese nombre. ¿Cuál es la característica que tiene este dispositivo? Que nos permite armar circuitos eléctricos o circuitos electrónicos sin necesidad de tener que soldar cables con estaño. Se diseñan circuitos muy rápido debido a que esta placa en sí tiene unos contactos metálicos que presionan unos alambres que vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo sé yo cómo está conformada la matriz de conexión de este dispositivo? Bueno, en principio tenemos líneas verticales. Estas líneas verticales están unidas entre sí eléctricamente entre estos 5 contactos. Con la de al lado no hay conexión eléctrica, ¿sí? Con lo cual tenemos acá todas estas conexiones. La separación que tiene es 0.1 de pulgada, o lo que en el estándar de electrónica se llama, se le dice 100 mils, un 0.1, o sea, una milésima, 100 milésimas de pulgada. Luego tenemos estas barras que son horizontales. Estas están conectadas entre sí. Estos 5 bloquecitos están conectados entre sí, pero cada línea quiere decir que el de arriba, estos 5 de arriba están conectados entre sí, estos 5 de abajo están conectados entre sí. Y lo mismo sucede con este bloque de acá. Nosotros las utilizamos habitualmente para alimentación. En los protoboards que ustedes van a tener en la universidad tienen una rayita roja y una rayita azul para definir o para indicar la polaridad de la tensión de alimentación que le vamos a colocar. Este es un protoboard que tiene unos años, era de cuando yo era estudiante, o sea, tiene como 40 años, lo mismo que el lápiz. Entonces, si yo quiero hacer que toda esta fila tenga interconexión, tengo que hacer un puente entre este punto y este punto. Ahora la voy a dar vuelta para que ustedes puedan ver cuáles son las interconexiones metálicas que tiene. Bien, entonces tenemos todos los conectores verticales de cada 5, ¿sí? En 2 grupos, y las líneas de alimentación que también las tenemos separadas, por eso las necesitamos puentear del otro lado. Bien, ¿qué particularidad tiene esto? Que cuando yo le ponga un circuito integrado, la parte de arriba va a estar conectada a estas patas del circuito integrado y las patas de abajo van a estar conectadas a estas 4 que me quedan libres, ¿sí? Entonces, si yo necesito poner algún componente, simplemente tengo que poner el componente de esta forma. No puedo ponerlo de esta forma porque estaría uniendo esta pata del componente con esta pata del componente, ¿sí? Entonces, este protoboard, bueno, como ya les dije, tiene sus años y lo usé durante muchísimo tiempo, y es también apilable o modular. Todos los protoboards tienen la posibilidad de ser apilados, ¿sí? Entonces tenemos la posibilidad de hacerlos un poco más complejos. Este en particular venía con esta base, a la cual yo hoy le saqué los tornillos para que ustedes vieran cómo era el conexionado por debajo. Muy bien, ahora vamos a pasar al instrumento que se llama voltímetro. La imagen sale así un poquito deformada porque la cámara que tengo tiene un gran angular. Les recuerdo que para la primera práctica vamos a necesitar que traigan algún cargador de celular que tenga este tipo de conector USB-A. En caso que el cargador que ustedes tengan ya
tenga el cable integrado, el tipo de conector que vamos a utilizar es este, el conector micro USB, ¿sí? El que usaban los teléfonos de la generación anterior a la que se está usando ahora, ¿sí? Bueno, en la imagen vemos un multímetro. ¿Qué es un multímetro? Un multímetro es un instrumento, en este caso es un instrumento de mano que nos permite medir diferentes magnitudes. Esta, por ejemplo, es la escala en la cual nosotros vamos a posicionar esta llave para poder medir a fondo de escala hasta 200 milivolts, hasta 2000 milivolts o 2 voltios, hasta 20 voltios, hasta 200 voltios o hasta 600 voltios de corriente continua. Este es el símbolo de corriente continua. Luego tenemos una escala de 600 voltios de corriente alterna y otra escala de hasta 200 voltios de corriente alterna. Cabe destacar que a tensiones mayores a 20 voltios no es recomendable utilizar un multímetro sin tener el entrenamiento adecuado. En el caso nuestro vamos a utilizar todas tensiones no mayores a 5 voltios, por lo tanto no hay riesgo alguno, pero no sería conveniente, si no tenemos el entrenamiento adecuado, medir tensiones de corriente alterna superiores a 200 voltios como las que se encuentran en la red domiciliaria de la República Argentina. En la otra parte de la escala vemos el símbolo omega. El símbolo omega representa la magnitud ohms, que es la magnitud que nos permite medir resistencias eléctricas. En esta escala tenemos hasta un máximo de 200 megohms o 200 millones de ohms. En esta escala 20 megohms, 200K a fondo de escala, 200 kiloohms, 20 kiloohms, 2000 ohms y 200 ohms. En esta otra parte de la escala podemos medir corriente. 2000 microamperes a fondo de escala, 20 miliamperes a fondo de escala, 200 miliamperes a fondo de escala. Y tenemos una escala especial de hasta 10 amperes máximo, que vamos a tener que cambiar el cable que conectamos aquí, lo vamos a tener que conectar en este terminal. Y nos dice que tiene un fusible. El fusible es de 250 voltios máximo y 10 amperes. Y en el caso de medir corrientes que estén en la escala de miliamperes o microamperes, tiene un fusible de 200 miliamperes, cosa que tenemos que cuidar. Además, el multímetro tiene una escala para medir continuidad o medir diodos, y tiene esta función que se llama NCB, que nos permite detectar cables con corriente alterna dentro de una pared, por ejemplo, simplemente por proximidad. Ahora lo vamos a ver funcionando. Bueno, aquí conecté al multímetro las puntas de prueba. Conecté al terminal común la punta de color negro y al terminal que dice ohms, continuidad, voltios, miliamper y microamper, el terminal rojo. De esa forma, cuando yo mida una tensión en corriente continua, la tensión que va a aparecer en números en el display va a ser positiva si yo conecto el borne positivo del elemento que quiero medir a la punta roja y el negativo a la punta negra. En este caso vamos a medir una pila AA. Las pilas AA, el fabricante nos informa
que la tensión de la pila AA es de 1.5 voltios. Entonces nosotros tenemos que elegir una escala adecuada para poder medir con precisión. 1.5 voltios son 1500 milivolts, por lo tanto en la escala de 200 milivolts no lo voy a poder usar, lo voy a tener que usar en la escala de 2000 milivolts o una superior si no estoy seguro. Si nosotros tenemos que medir un elemento o una fuente de tensión en la cual no tenemos idea cuál es la tensión de alimentación, empezamos por las tensiones más altas y después vamos bajando la llave hasta encontrar la adecuada. Yo voy a iniciar el multímetro en la escala de 20 voltios a fondo de escala y voy a conectar el terminal negro al terminal negativo de la pila y el positivo a la sonda de color rojo y me marca 1.52 voltios y ahí tengo una resolución de 2 decimales. ¿Qué pasa si yo uso ahora la escala de 1500, de 2000 milivolts? Bueno, ¿qué voy a tener? Voy a tener mayor resolución. Ahora tengo 1532 milivoltios, lo cual me dice que es 1.532 voltios. Bueno, en ambos casos la medición es correcta. La pila está nueva, mide 1,5 voltios. Y fíjense, si yo quisiera hacer una medición en la cual no estoy viendo el instrumento porque estoy ocupado poniendo las puntas de prueba, presiono la tecla Hold, me aparece H en el display, suelto las puntas y me quedó memorizado el valor de la tensión que yo medí. Para borrarlo y para que siga funcionando normalmente el tester, simplemente saco Hold y va a funcionar perfectamente. ¿Qué pasa si yo invierto la polaridad? Ahora el cable negro lo conecto a al terminal positivo de la batería y el cable rojo lo conecto al terminal negativo. Bueno, no pasa nada, simplemente que ahora me aparece un menos 1533 milivolts. Entonces, bueno, sé que estoy midiendo al revés, porque acá me dice que es el positivo y yo dije que el positivo lo tenía puesto en el rojo. Entonces, simplemente me está dando la idea que estoy conectando algo al revés. ¿Eso para qué nos va a servir? Y para poder saber cuál es la polaridad adecuada cuando yo tengo que identificar una fuente de alimentación que no están marcados los cables. Entonces si yo busco el positivo, cuando la lectura en el tester me aparece, tester o multímetro es lo mismo, ¿sí? Perdón, pero es una deformación profesional. Cuando me coincide el positivo con la punta de color rojo y el negativo con la punta de color negro, bueno, la lectura va a ser positiva y si no, se va a prender el signo menos, indicando que tengo la polaridad invertida. Bueno, aquí tengo una resistencia. Las resistencias se miden o se leen con un código de colores. Ustedes en la parte práctica ya tienen una tabla con la tabla de colores. Siempre tenemos que tener en cuenta de poner hacia la derecha la banda de color dorado o plateado. Hoy todas las resistencias que compramos en cualquier comercio vienen con el color dorado del 5%. Cuando yo era más chico había resistencias al 10% por muchos lados. Esta en particular tiene dos bandas de color naranja y una banda de color marrón. ¿Eso qué me indica? Bueno, el color naranja me indica que hay un 3, el color naranja que sigue me indica que hay un 3 y el color marrón me indica que hay un 1. ¿Sí? Entonces, esta resistencia tiene los números 331. ¿Qué implica eso? Bien,
el 3 forman el número 33. Y el color marrón es un multiplicador que me dice la cantidad de ceros por la cual estoy multiplicando. O sea, estoy multiplicando por 10 en este momento. Quiere decir que esta resistencia, en teoría, es de 330 ohms con un error máximo del 5%. O sea que puede estar 330 ohms con un 5% hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver ahora cómo con el multímetro podemos medir esta resistencia. ¿Qué nos conviene? Bueno, ¿qué escala nos conviene utilizar? ¿La de 200 ohms? No, porque me va a marcar que esto es un valor mayor a 200 ohms. Entonces no va a medir absolutamente nada. Hagamos la prueba. Llevo la escala a 200 ohms a fondo de escala, mido y me dice OL, ¿sí? Como que está abierto el circuito. Lo voy a llevar a la escala de 2000 máximo. Entonces mido y me está marcando 327. 327 ohms está dentro de la tolerancia. Bueno, no sé si está dentro de la tolerancia. 330, 327 son 3 ohms. Sí, está dentro de la tolerancia. No. Bueno, fíjense que si yo uno a las dos puntas, me marca 0. Y si vuelvo a medir la resistencia, el 10% serían 33 ohms, el 5% serían aproximadamente 15 ohms. Estoy con un error de 3 ohms, estamos dentro de la tolerancia, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces esta resistencia está bien medida. Vamos a ir con otra resistencia. Esta en particular tiene los colores marrón, negro, rojo. Marrón es 1, negro es 0, o sea tengo un 10. Y el color rojo es 2, o sea estoy multiplicando por 100. Quiere decir que tengo 10 por 100, esta resistencia es de 1000 ohms. También al 5%. Muy bien, me dice 993, está corrida 7 ohms. 7 ohms. Nuevamente la cuenta que hacemos es el 10% de 1000 ohms son 100. ¿Sí? El 10% de 1000 ohms son 100. El 5% son 50. O sea que esta resistencia podría medir 950 ohms de mínima, 1050 ohms de máxima. Ahí están 993. Hay una diferencia de 7 ohms del valor marcado, con lo cual está dentro del porcentual que marca esta resistencia, que es de color dorado, que es del 5%. Ahora vamos a medir otra resistencia distinta. Esta ya no tiene código de colores, sino que al ser una resistencia de potencia, estas resistencias se llaman resistencias cerámicas, es de 5 watts de disipación y tiene 100 ohms. 100 ohms. J es el coeficiente de desviación de temperatura, que a nosotros por el momento no nos importa. Mido y miren la precisión de esto. 100 ohms clavados. ¿Sí? 100 ohms clavados. Ahora, yo estoy en la escala de 2000. Voy a pasarme a una escala de mayor precisión, porque esta es 200 ohms a fondo de escala. 100.5. No era tan perfecta. Bueno, les aviso que es muy aceptable esta medición. Bien, hasta ahora vimos cómo se medía una resistencia y cómo medíamos una tensión. ¿Cómo vamos a trabajar en las prácticas? Bueno, en las prácticas les dijimos, tienen que traer una fuente cargador de este estilo con un conector USB-A. Nosotros les vamos a proveer un cable de este estilo con un conector micro USB, este que tenía los dientitos acá abajo, y les vamos a dar por cada protoboard una plaquetita que tiene un conector micro USB y 5 pines. Este conectorcito lo vamos a utilizar para alimentar nuestros protoboards y de esa manera poder realizar todas las mediciones.
no tenemos que usar, en lugar de la fuente, no tenemos que usar un power bank, que también tiene conectores USB-A. Pero esto adentro tiene unas pilas de litio. Y las pilas de litio, si accidentalmente las ponemos en cortocircuito, podemos provocar un incendio. En cambio, si accidentalmente nosotros hacemos un cortocircuito en una fuente de este estilo, la fuente limita por corriente, se apaga y se protege y nadie corre riesgo alguno. Recuerden que las fuentes estas generan o entregan 5 voltios, por lo cual no tenemos ningún tipo de riesgo de manipular tensiones. De acuerdo a lo que vimos en este mismo video, pero en otro apartado, cada una de las líneas verticales de esta estaban conectadas entre sí. Quiere decir que si a mí me dan el conector no lo tengo que poner de esta forma, porque estaría uniendo los 5 pines y eso equivaldría a un cortocircuito. Lo tengo que poner de esta manera. ¿Por qué lo ponemos de esta manera? Porque de esta forma nos va a quedar mucho más mecánicamente rígido a un protoboard. Es probable que no nos alcance por ahí el largo de los cables de enchufar la fuente y los cablecitos que quizás tengamos nosotros sean un poco cortos, hasta que tengamos unos extensores. Bueno, quizás utilicemos otro método, pero básicamente lo que vamos a hacer va a ser conectar el cargador, le vamos a conectar el cable. Recuerden que los dientitos estos van para arriba, ¿sí? Conectamos y sobre estos terminales que están marcados como ground y VCC vamos a tener 5 voltios de la fuente. Entonces, ¿voy a utilizar la escala de 200 milivolt? No. ¿Voy a utilizar la de 2000 milivolt o 2 voltios? No, porque tengo 5. Voy a usar la de 20. Ojo, si yo utilizara la de 2000 milivolt o la de 200 milivolt, el multímetro no se quema. Simplemente nos va a dar overflow. Ahora lo vamos a probar y cuando da overflow hay que sacarlo rápidamente. Bueno, los terminales que vamos a utilizar son estos dos. Y fíjense, me está entregando la fuente 5.8 voltios. Si yo conectara los terminales al revés, me estaría dando menos 5.8, que no es lo que nosotros pretendemos. Entonces sabemos que este pin de la izquierda es el negativo y este pin de la derecha es el positivo. Los 3 pines del medio son de datos. Ahora, ¿qué pasa si yo accidentalmente digo, oh, 2000 milivolt? Bueno, fíjense lo que sucede. Piki. O L, me dice, te pasaste de rango. ¿Ok? Bien, entonces, hasta ahora utilizamos el multímetro y ya tenemos la placa alimentada con los 5 voltios que vamos a necesitar para poder hacer o llevar a cabo todas las prácticas. La práctica A02 de la PLTA1 dice que tomemos una resistencia de 3K3. La resistencia de 3K3 la identificamos porque tiene una banda naranja, otra banda naranja, una banda roja. Naranja es 3, naranja es 3, 33, el rojo es 2, multiplico por 100, agrego 2 ceros. Y el 5% es, la banda dorada es la banda del 5% que me dice cuál es la tolerancia de la resistencia. Muy bien. ¿Dónde vamos a poner el multímetro para poder medir esta resistencia? ¿En 200 ohms? No. ¿En 2000 ohms? No, porque la resistencia es de 3300. Fondo de escala, recuerden que es esto. Entonces lo voy a tener que poner en la escala de 20K. Aquí no importa la polaridad de cómo yo ponga las puntas. Simplemente voy a tomar la resistencia y la voy a medir. Y me va a dar 3.19 ohms. Si yo bajara en 1 la escala,
¿Ven? Marca como que está abierto el circuito. ¿Sí? Entonces, si yo pongo aquí 3.19, lo pongo en 20K. Si lo pongo en 200K también va a medir. Pero ¿qué va a pasar? Me va a bajar la resolución. Ahí tengo un solo decimal. Mientras que si yo la pongo en 20K, 20K fondo de escala, me dice que tengo 3.19 ohms. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para medir esta resistencia puesta en un protoboard? Les recuerdo lo que habíamos visto en unos instantes antes. Bueno, en principio yo voy a doblar las patas de esta resistencia y las voy a cortar un poquito para que no queden tan largas. Entonces las voy a doblar con un dispositivo que tenemos aquí prearmado para doblar componentes. Entonces voy a doblar las patas así y así. Esto porque uno es un poco maniático, nada más, no es porque ustedes lo tengan que hacer, ¿sí? Y les vamos a cortar las patitas como para que tengan aproximadamente 1 centímetro. Hagan que los alambrecitos caigan fuera del protoboard. Bueno, ¿qué pasa si yo conecto una resistencia de esta manera? Ustedes vieron recién que medía 3.2 o 3K2. Bueno, vamos a medir nuevamente. Lo tengo en la escala de 20K y voy a medir nuevamente. Y lo conecté de esta manera en el protoboard y me dice que 0 ohms. ¿Por qué tengo 0 ohms? Porque recuerden que estas conexiones, estas 5 conexiones están unidas. Entonces, para poder medir una resistencia o para poder utilizar una resistencia en un circuito, yo la tengo que poner entre dos terminalitos, así, entre dos columnas. Entonces, ahora yo voy a poner el tester y voy a poder medir así y me marca 3.19 ohms. Perfecto. ¿Qué es lo que nos dice ahora la práctica A03? A03. Me dice, arme un circuito al cual le tiene que conectar a esta resistencia el positivo y cerrar el circuito midiendo la corriente. Bueno, entonces yo voy a hacer esto. Voy a conectar. Recuerden que el positivo era el primer terminal de la derecha. Yo aquí tengo 5 voltios. Este terminal lo dejo fuera de esta vertical, que es la que tiene el negativo. Y voy a poner el multímetro en modo corriente en serie con el negativo y el otro terminal de la resistencia. Entonces, en principio lo que voy a verificar es que realmente sigan estando los 5 voltios. Entonces voy a medir acá y tengo 5 voltios. Perfecto. Ahora, sin cambiar el terminal de este lugar, lo voy a poner en ¿qué corriente? Y no sé, vamos a ponerlo en el máximo, 200 miliamperes. Ven que me marca miliamperes. 200 miliamperes a fondo de escala. Y acá tenemos que ser muy cautos, ¿sí? Porque si yo pongo el miliamperímetro entre el negativo y el positivo de la fuente, quemo el multímetro, quemo el fusible del multímetro. Y eso no está bien. Estoy midiendo corriente. Internamente el instrumento tiene una resistencia extremadamente baja que le permite transformar la corriente en tensión y de esa manera medirlo. Entonces voy a conectar el terminal negativo del tester al negativo de la fuente y el terminal positivo del multímetro lo voy a conectar a la otra punta de la resistencia y me va a marcar 1.5 miliamperes. 1.5 miliamperes quiere decir que yo lo podría estar midiendo en la escala de 20 y en la escala de 2000 micro. 2000 microamperes son 2 miliamperes. Y acá está circulando 1.5. Bajo la escala y vuelvo a medir. Y ahora me da
me da que no funciona. A ver, ya, ¿qué pasó? Ah, mire, me quedó mal la llave. ¿Sí? 1.56 miliamperes. 1.56 miliamperes son 1560 microamperes. Quiere decir que si yo esto lo pongo en la escala de 200 microamperes, de 2000 microamperes, perdón, puedo llegar a medir 1526 microamperes. Muy bien. ¿Qué nos daba la cuenta? Bueno, la cuenta es muy sencilla. Son 5 voltios que tenemos en la fuente. Fíjense que yo dejé de usar el multímetro en corriente y automáticamente lo apagué. ¿Sí? Revisen 2 veces la posición de la llave, midan una vez. Entonces, voy a medir nuevamente cuál es la tensión, verificando que la llave esté en tensión. Si la tengo en corriente, quemo el instrumento. Y esto me debería dar 503. No son 5 volts clavados. Bueno, entonces vamos a ir a la calculadora y vamos a medir 5. Bueno, maldición. Vamos a minimizar esto porque ya la calculadora me está... estoy teniendo 5,03 voltios dividido... Recordemos cuál era la resistencia que yo estaba midiendo. La resistencia que yo estaba midiendo era de 3K3. Como yo no tengo aquí circulación de corriente... todavía puedo medir ohms, no tengo circulación de corriente porque está el circuito abierto. Entonces puedo poner el multímetro y esto me daba 3.20K. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir esto dividido 3.2K. 3.2K. Y el resultado de eso me va a dar 1.57. ¿Sí? 1.5718. Vamos a ver qué es lo que mide el multímetro. 1.52. ¿Sí? Bien, perfecto. Puede ser. Estamos dentro de la tolerancia. La tolerancia es 1.5. Y un poquitito más para arriba o para abajo. Muy bien. Entonces, de esta manera... verificamos el punto A03 de la práctica. Bien, el punto A04 me dice, tome una resistencia cualquiera y arme lo que nosotros conocemos como partido resistivo. Entonces yo voy a tomar una resistencia de 1 kilo ohm y la voy a conectar de esta manera. Voy a poner aquí. Fíjense que estoy conectando este terminal de esta resistencia a la misma vertical, ¿sí? Que está conectado al terminal de esta otra resistencia. Y entre este terminal y este voy a conectar el miliamperímetro para ver cuál es la corriente. Nuevamente, si yo ahora agregué una resistencia más, el valor total... esta es de 1000 ohms y esta era 3300, en realidad 3200. Bueno, la corriente va a ser menor. Entonces tranquilamente puedo trabajar en la escala de 200 microamperes. El negativo del multímetro en el negativo de la fuente, el positivo del miliamperímetro en la otra resistencia. Y esto me da 1176 microamperes, con lo cual si hacemos la conversión nos da 1.117.7 miliamperes. Perfecto. Bueno, sacamos el miliamperímetro, apagamos el multímetro y ahora lo que voy a hacer va a ser otra cosa más interesante, pues ya sabemos cuál es la corriente. Si yo conozco cuál es la corriente en la resistencia,
perdón, en el circuito, ¿sí? Y conozco los valores de las resistencias, podría tranquilamente calcular la caída de tensión en cada una de ellas. Pero vamos a hacerlo manualmente, es decir, voy a conectar esta resistencia al negativo de la fuente de alimentación, la sigo uniendo acá, entonces vengo del negativo, paso a un terminal de la resistencia de 1K. La resistencia de 1K se une con la de 3K3 y la de 3K3 está conectada al positivo, quiere decir que están circulando los 1.17 mA por esas resistencias. Y ahora, ¿qué nos vamos a valer? Nos vamos a valer del voltímetro para medir la caída en cada resistencia y hacer los cálculos pertinentes, ¿sí? Que es lo que les pedíamos en la guía de trabajos prácticos. Entonces, yo sé que entre este terminal y este terminal voy a tener, perdón, lo conecté al revés, entre este terminal y este terminal voy a tener 5 voltios. Bueno, se resiste. Sin los lentes se me complica, chicos, ¿eh? Entonces, entre este terminal y este terminal ¿cómo puede ser que no tenga tensión? ¿Qué error estoy cometiendo? Estoy queriendo medir 5 voltios en la escala de 2000. Entonces tengo que poner el multímetro en 20 voltios. Y ahí sí voy a tener 5 voltios. Que los voy a tener aquí y aquí. 5 voltios. Sobre la resistencia de 3K3 tengo 3.87. Y en la resistencia de 1K tengo que hacer 5 voltios menos 3.87. Me da 1.20. ¿Por qué me está apareciendo negativa la tensión? Porque tengo las puntas al revés. Este es el negativo de la fuente. Respecto de masa tengo 1.2 voltios. Y sobre esta resistencia tengo 3.87. La sumatoria de las dos caídas de estas resistencias tiene que ser igual a la tensión de la fuente de alimentación. Y de esa forma verificamos el punto A04 de la guía de trabajos prácticos. Ejercicio A05. En este ejercicio incorporamos un dispositivo nuevo, un potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? Básicamente es una resistencia variable. Este potenciómetro tiene una pista que tiene un compuesto de carbón y un cursor metálico que hace que se recorra esa pista. Los potenciómetros vienen marcados con su valor expresado en ohms o en sus múltiplos aquí, y tienen esta letra que puede ser B larga o A. B larga implica que este potenciómetro es lineal. ¿Qué implica que un potenciómetro es lineal? Que al 50% del recorrido del cursor, el potenciómetro va a medir exactamente o aproximadamente, no exactamente, lo mismo de un lado que del otro. Es una resistencia variable con 3 terminales. Entre sus extremos siempre vamos a tener el valor que está indicado en su carcasa, y entre los extremos vamos a tener esos 1000 ohms o este K, y en el terminal del centro vamos a tener el valor que va a tener respecto del cursor, respecto de uno de los dos extremos. ¿Cómo sabemos si realmente este potenciómetro es lineal? Bueno, vamos a tomar el multímetro, lo vamos a poner en la escala de 2000 ohms y vamos a medir entre los extremos, a ver cuánto mide. Mide 1037 ohms.
yo voy a tratar de posicionar esto aproximadamente al 50% y tengo 553 de un lado y del cursor contra el otro extremo tengo 521. Es un potenciómetro que es absolutamente lineal. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a medir diferentes tensiones, ¿sí? La práctica A05 nos dice, bueno, miren, entre sus extremos le vamos a poner 5 voltios y vamos a ver qué sucede en el cursor. Para lo cual vamos a tener que tener esta precaución. Primero, vamos a desenchufar la fuente de alimentación. Luego, con una pinza, vamos a doblar este terminal y este terminal. Estos alambres ya van a estar previamente doblados cuando les lleguen a ustedes, ¿sí? Y los vamos a tratar de colocar entre el positivo y el negativo de la fuente, ¿sí? Y este otro terminal lo vamos a conectar, pero del otro lado, en el segundo segmento del protoboard. Recuerden que esto aislaba, únicamente teníamos estos 5 unidos y estos 5 están unidos por otro lado, ¿sí? Entonces vamos a hacer que esto quede a la misma altura y vamos a conectar el potenciómetro de esta forma. El negativo a este extremo, el positivo a este otro extremo y el cursor lo vamos a conectar a esta pista de aquí. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener 5 voltios entre los extremos y entre el extremo negativo y el central tendremos una tensión variable. Bueno, ahora podemos volver a conectar la fuente de alimentación. Y vamos a verificar en la escala de 20 voltios si realmente tenemos 5 volts entre los extremos del potenciómetro. Bueno, claramente tenemos 5 voltios entre los extremos del potenciómetro. Si yo giro en sentido horario, el cursor se va a ir hacia el lado negativo, ¿sí? Porque lo conecté así el potenciómetro, es una cuestión mecánica. Y si lo hago circular en sentido horario, el potenciómetro, el cursor, va a hacer, cuando llegue al tope, va a estar haciendo contacto con esto. Quiere decir que ahora yo voy a tener aquí 5 voltios, ¿sí? Y si las manos me dejaran, a ver, si las manos me dejaran hacer esto, yo giro en sentido horario y el cursor lo voy moviendo hacia el lado del negativo. Y cuando llego, bueno, voy a tener 0 voltios. Cuando subo, voy a tener 5 voltios. Si estoy en el medio, tendré aproximadamente 2.5 voltios. Si estoy en un cuarto, tendría que tener 1, 2, 5, 125. Bueno, y si estoy por acá, tendré que tener 2,5 más 1.25. Bueno, lo que queremos demostrar es que esto es una resistencia variable. ¿Qué pasa si yo conecto el multímetro al revés? Conecto el positivo al terminal de 5 voltios y el negativo al cursor. Bueno, cuando yo llegue a 0 volt, el cursor va a estar tocando sobre 0 volt y me va a marcar 5 voltios. Estoy haciendo una medición inversa y cuando hago esto me va a marcar 0 voltios porque la diferencia, porque las dos puntas van a estar al potencial de 5 voltios. ¿Sí? Bien. Bueno, con esto ustedes ya pueden resolver el punto A05.